Hablemos claro, Nicolás Lucar. Jubilados que ganan 8 soles. Es decir, tú te jubilas en el Perú y te condenaste a la pobreza y a la miseria, porque ese es el sistema que ustedes nos han dejado. 8 ministros, exministros de Economía: Alfredo Torne, Alonso Segura, David Tuesta, Ismael Benavides, Luis Miguel Castilla, Luis Valdivieso, María Antonieta Alba y Mercedes Arauz han firmado una declaración, en realidad es una carta dirigida a la presidenta del Congreso, que parte de cuestionar las decisiones que se están tomando en esta institución sobre el fondo de pensiones. Y lo que uno tendría que esperar de los señores y señoras ministros de Economía de los últimos años, de las últimas décadas, es una autocrítica, ¿no? Porque este país, que la crisis del coronavirus ha desnudado de una manera grosera, está como está, en gran medida por la responsabilidad de nuestro ministro de Economía. Fíjense ustedes, porque estamos como estamos porque ustedes organizaron las cosas de esta manera, porque en el Perú no se toman decisiones si no pasan antes por el Ministerio de Economía, porque en el Perú en los últimos años daría la impresión que los presidentes se dedicaron a robar, mientras quienes gobernaban realmente el país eran los ministros de Economía. Y tenemos un país que se ha desindustrializado, y si no, pregúntenle a Waldo Mendoza, actual ministro de Economía, que ha dado hasta conferencias sobre este tema. Hoy en el Perú tenemos menos industria que en los años 60. En vez de haber crecido como otros países y estar exportando ahora automóviles, lo traemos de otros países. Porque en el Perú podríamos producir todo. ¿Por qué? Porque tenemos la materia prima que se necesita prácticamente para todo. Y hemos tomado la decisión, no nosotros, ustedes, los que firman este documento también son parte de eso, de que el Perú sea un país primario exportador. Somos exportadores de piedras. Y si las piedras suben su precio en el mercado mundial, como lo dice Waldo Mendoza, nos va bien. Y si las piedras bajan de precio en el mercado mundial, nos jodimos. Esa es la historia del Perú de las últimas décadas. Somos dependientes del precio de los minerales en el mercado mundial. Esa es nuestra realidad. Y para nuestra fortuna, los precios han estado en promedio altos, sobre todo en los últimos años. Entonces, se habla de los méritos de un proyecto económico, pero por Dios, si lo que se ha puesto en evidencia en los últimos meses por la pandemia es la fragilidad de este proyecto económico, que ha tenido cifras formalmente exitosas, el milagro peruano, el crecimiento en medio de la crisis internacional, mientras la inmensa mayoría de peruanos la está pasando pésimo. ¿Por qué? Porque no tienen empleos estables y productivos, porque no tienen ingresos humanamente aceptables, porque están condenados a los peores servicios del mundo. 30% no tiene agua potable, una cantidad inmensa de gente no tiene acceso a vivienda digna, el transporte es una porquería, el sistema de salud y de educación pública están absolutamente colapsados y no pueden responder a las necesidades de la sociedad. La gente tiene que traer... Hemos salido de la pobreza, pero por favor, ¿en qué país viven? La gente tiene que tener 2 chambas, 3 algunos de ellos, y perder 3 a 4 horas de sus días y de sus vidas yendo y viniendo en un transporte público de pésima calidad y amenazados con que les pongan una pistola en la cabeza porque tampoco hay seguridad para robarles el celular. En ese país viven la inmensa mayoría de peruanos que tienen que salir cada día a la calle a ver de qué va a comer su familia. Y es hora de que se den cuenta de que su exitoso proyecto era exitoso para algunos, pero no era exitoso para la inmensa mayoría de peruanos. Y hablan de su preocupación porque las medidas que se están tomando elevarán sustancialmente la vulnerabilidad de los peruanos al jubilarse. ¿Esto es una broma? ¿Es broma el que ustedes escriban esto, por favor? ¿Saben cuánto gana un jubilado? 500 soles. Porque hay un montón de candidatos además que no saben ni cuánto es el sueldo mínimo y menos aún cuánto gana un jubilado. Y menos que eso. Hay jubilados con 200 soles, con 180 soles. Nosotros hemos encontrado con los periodistas de Copuno jubilados que ganan 8 soles.
Es decir, tú te jubilas en el Perú y te condenaste a la pobreza y a la miseria, porque ese es el sistema que ustedes nos han dejado. Una catástrofe. ¿Y por qué es una catástrofe? Porque no es una prioridad para ustedes. No es una prioridad, señoras y señores ministros de Economía. No ha sido una prioridad. La situación de la inmensa mayoría de los peruanos no ha estado en su agenda. Para ustedes se trataban de que los numeritos cuadren bien y que los grandes empresarios fueran felices. Con eso las cosas estaban bien. Y no estaban bien, pues. No estaban bien. Y no están bien. Y expresan además, es decir, dicen, el Perú creció de manera sostenida. El país vivió la mayor reducción de la pobreza y desigualdad de su historia. O sea, ¿realmente creen esto? ¿Realmente creen esto? En el Perú tú podías ser, porque se calcula la pobreza, digamos, económica, ¿no? Que sales de la pobreza porque aumentan tus ingresos. Pero ¿cómo aumentan tus ingresos? ¿Y en qué condiciones vive? Aumentan tus ingresos porque, insisto, chambeas en 2 cosas o en 3 cosas y te andas cacholeando todo el día porque vives en condiciones absolutamente precarias y porque el día que te enfermas dejaste de ser de la clase media baja para pasar a ser otra vez pobre. Porque el promedio es 3 días sin chambear, eres pobre otra vez. ¿Por qué? Porque la gente no tiene ahorros. ¿Y por qué la gente no tiene ahorros y no puede emprender y no puede construir? Por las tasas de interés criminales que ustedes han permitido por décadas. 3.600 millones de soles ha tenido utilidad el Banco de Crédito. Por Dios, ¿en qué país estamos? ¿En qué país estamos? Donde si tú depositas tu dinero en un banco te dan miserias, pero si tú pides prestada plata a ese banco, simplemente te crucifican con los intereses y terminas viviendo y trabajando para los bancos. Por eso no se desarrolla la micro y pequeña empresa en el Perú como debería, que ha sido el motor de la economía, que no ha sido atendido, que ha generado empleo para millones de personas y que no ha recibido ningún apoyo real de parte del Estado por décadas. Entonces, si quieren discutirlo, señores y señoras de ministro de Economía, comencemos por discutir pues la realidad de lo que tenemos al frente. Es decir, ya llegó el momento en el que el Perú se tiene que gobernar para la gente. Que el crecimiento económico signifique bienestar para la sociedad, no grandes utilidades para grandes empresarios. Eso ya se terminó o se tiene que terminar y tienen que recibir de una vez por todas el mensaje. Que no puede ser que le quites a la gente 10% de su sueldo para el FONAVI y no le dé vivienda y después no le quiera devolver su plata. Que le descuentes 13% a la gente de su dinero, de dinero que hoy necesita para comer y que le digas, oh, discúlpame hermanito, hermanita, ya no es tuyo. Uy, se perdió, se pasó por el desagüe, ¿no? Del mal manejo de los fondos públicos en el Perú. Entonces, hay que abrir una discusión sobre los cambios que hay que hacer en el Perú, es verdad. Hay que hacerlo con responsabilidad, por supuesto que sí. No hay que regresar a los tiempos de la hiperinflación, por supuesto que sí. Hay que atraer inversión extranjera, por supuesto que sí. Pero, oiga, ¿qué cosa creen? ¿Que tenemos que bajarnos los pantalones y tirarnos al piso para que vengan los inversionistas? Tenemos nosotros lo que ellos necesitan. Y ellos tienen lo que nosotros necesitamos. Entonces negociemos de igual a igual. Negociemos en mejores condiciones. Y sobre todo, utilicemos los recursos que de ahí se generen para darle a los peruanos una calidad de vida decente que es la que hoy no tienen. O sea que si quieren discusión, acá estamos y los esperamos en el ring, subidos y con los guantes puestos. O como diría, no, mejor ni lo cito, dice que le encantaba decir que estaba parado y sin polos. En el ring y con guantes. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.